Bueno, vamos a comenzar, hermanos, jóvenes, con un breve repaso y vamos a tocar algo bien tremendo el día de hoy. Estamos hablando acerca de entendiendo o comprendiendo nuestra salvación. Si hay algo, joven, que a veces no, si hay una razón por la que el Hijo de Dios, el cristiano, no estamos emocionados de ser salvos, y una cosa es que te digan, ¿verdad? Y obviamente si alguien te pregunta, hey, ¿cuántos están gozosos de ser salvos? Pues todo. Porque si no la levantas te van a ver mal, ¿verdad? O te vas a ver mal. Pero que realmente estemos contentos de ser salvos. Y la razón, joven, por la que no a veces apreciamos el ser salvos es que no conocemos lo que obtuvimos con nuestra salvación. No conocemos todos los beneficios, no conocemos todo lo que significa. Y, ¿verdad? Como dábamos el ejemplo acerca de tener un smartphone, ¿verdad? Y algunos es lo único inteligente que tienen en su vida, ¿verdad? Pero el smartphone, amén. Y ay, qué tremendo smartphone, tan poderoso, y puede hacer esto, y puede hacer, no sé cómo se hace, pero puede hacer eso, ¿verdad? Y a veces tenemos tremenda cosa en nuestras manos, pero no sabemos qué significa, no sabemos los beneficios que obtuvimos cuando tú y yo fuimos salvos. Bien rapidito aquí repasando, dijimos la decisión más importante que tú harás en tu vida es la de tu salvación. Pero cada cristiano debe entender bien lo que su salvación significa, y te animamos a aprenderte estos dos versículos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios aquí esta mañana? Amén. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué nos decimos hermanos? Bueno, fuimos adoptados a la familia de Dios. Cuando tú le creíste y tú le recibiste, la Biblia dice, no, esto es algo que no es algo que alguien se inventó un día. Es algo que la palabra de Dios nos dice. Tú y yo por eso nos llamamos hermanos. Algunos les decimos primos porque no estamos seguros. No es cierto. Pero por eso nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Compartimos o tenemos el mismo Padre Celestial. Vimos, joven, ¿por qué necesito salvación? Dijimos, porque soy culpable de pecado. Una de las cosas que todos tuvimos que reconocer para llegar a ser salvos o desear ser salvos es reconocer que por nuestro pecado o éramos culpables de pecado. ¿Cuántos pecadores aquí? Un montón de pecadores y algunos que no lo admiten, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Dice ahí, por cuanto, en Romanos 3:23, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. Todos pecaron. Ahora, algunos pecan más de otros, ¿verdad? Más que otros, especialmente los de Oaxaca, todos ellos del sur, ¿verdad? Ni se diga, no se crean. All right, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Número 1, dijimos, soy culpable de pecado. Número 2, porque mi pecado me condena. Mi pecado, joven, me condena. Cuando yo me porto mal, cuando yo cometo un pecado, bueno, en casa, cuando eras joven, eres niño, algunos todavía te dan con la chancla, ¿verdad? Y bien te lo mereces. Pero joven, cuando estábamos en el hogar, en casa, y te portabas mal, ¿qué venía? Ni te quieres acordar, ¿verdad? Estás todo traumado ya, ¿verdad? La chancla voladora, la manguera, el cable, el palo de escoba, ¿verdad? Lo que hubiera, el sartén, lo que hubiera a la mano, ¿verdad? Pero te portabas mal y ¿qué venía? Un castigo. El pecado demanda un castigo. Y dijimos, bueno, entonces dice, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Dijimos muerte física, muerte espiritual. Muerte física, una separación del alma y del cuerpo. Muerte espiritual, una separación de mi alma separada de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el pago o la consecuencia de mi pecado. Y dijimos eso. Dijimos, soy culpable de pecado. Mi pecado me condena. ¿Cómo proveyó Dios la salvación? ¿Cómo fue Dios? ¿Cómo se arregló Dios para ofrecer salvación? Alguien dice, bueno, Dios pudo haber dicho ya, el pecado no cuenta ya. No. La justicia de Dios demandaba que el pecado fuera justificado o fuera pagado. El pecado demanda un castigo. Dios en su amor dice, quiero perdonar, pero en su justicia dice, pero alguien tiene que pagar por lo que se hizo. ¿Cómo proveyó Dios
la salvación para ti, para mí. Dijimos, número 1, envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos, número 2, o inciso A, Jesús era inocente, pero murió por los culpables. Básicamente eso fue lo que él hizo, joven. Cristo tomó nuestro lugar. ¿Era Cristo merecedor de la cruz? No, él no merecía la cruz. ¿Era Cristo merecedor de que Dios Padre le diera la espalda, de que él se viera alejado, o que Dios Padre verdad lo abandonara por causa del pecado de nosotros sobre él? ¿Era Cristo merecedor de eso? No. ¿Pero por qué hizo eso? Porque tomó nuestro lugar. Tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Dice, y al que no conoció pecado, por nosotros. ¿Por quién, joven? Por nosotros lo hizo pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Inciso B, Jesús fue separado de Dios Padre para que nosotros no fuésemos eternamente separados de Dios Padre. Mateo 27:46 nos habla de cómo Cristo clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo proveyó Dios la salvación? Por medio de Jesucristo. Jesucristo tomando nuestro lugar. Y mira, joven, esas son cosas que, hermano, eso es de niños de kinder, ¿verdad? Eso quién no se lo sabe, sí, pero debes de conocer que no somos nosotros quien lo dijimos, es la Biblia quien lo enseña. La Biblia, hermano joven, es quien es nuestra autoridad, nuestra regla de fe y práctica. Porque creemos que en Cristo somos justificados, que en Cristo está la salvación. Cantábamos, solamente en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué lo cantamos? ¿Porque es un bonito canto? No, porque es bíblico. Porque la Biblia lo enseña. Joven, vemos que envió a su Hijo Jesucristo. Número 2, ¿cómo proveyó Dios la salvación? Dios ofreció el regalo de la vida eterna al hombre pecador. Y creo que ahí nos quedamos, por ahí nos quedamos la semana pasada. Número 2, Dios ofreció el regalo de la vida eterna al hombre pecador. Dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que todos somos pecadores, que nuestro pecado trae consecuencia, muerte física, muerte espiritual en el infierno, separados de Dios. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, joven, ofrece el regalo de la vida eterna al hombre pecador. Ahora, tienes que entender esto, joven. Dice dádiva. Dádiva es algo dado, es un regalo. Yo le digo a la gente, ayer le testificaba a dos señores, dos hermanos ahora, ¿verdad? Venezolanos, y ellos trabajan hoy, van a venir en la noche, oren por ellos, Josué y Julián, ¿verdad? Pues suena corrido, ¿verdad? Pero suena grupo norteño. Pero estos dos hombres van a venir hoy en la noche, pero le decía, hey, si yo te regalé este folletito, si yo te hubiera, es un regalo, si yo te hubiera dicho, aquí te va este folleto, cáete con $1. ¿Es un regalo? No es un regalo. Bueno, sí, yo acepto el regalo, pero tenemos que, no, espérate, no tenemos que, y ahorita te voy a explicar eso. Pero un regalo es un regalo, es gratis, it's free, está pagado. Alguien más pagó por eso y ahora lo ofrece gratuitamente, gratis, free, no tienes que pagar nothing, nada. Alguien más lo pagó. Ahora es la única manera que tú y yo podemos tener vida eterna, si alguien nos la regalaba, porque tú y yo no podemos pagar por ella. Teníamos que ser perfectos. ¿Alguien aquí es perfecto? Nadie es perfecto. Y es la única manera que tú y yo podíamos pagar por la vida eterna. Joven, la vida eterna es un regalo. Es un regalo. Ahora, un regalo tiene que ser, ¿cuál es la característica de un regalo? Un regalo tiene que ser, ¿qué? ¿Quién quiere adivinar? Gratis. Ahí lo tienen en su hojita, ¿verdad? Tristes chapuceros. Pero joven, un regalo tiene que ser gratis. Si no es gratis, no es regalo. Si no es gratis, no es regalo. Si un regalo tiene que ser gratis. Mira Efesios 2:8. Aquí en la pantalla, 2:8 y 9. Porque por gracia. ¿Qué es gracia?
Alguien, muchos aquí, tal vez lo conoces, algunos no, pero alguien que lo conozca, que me lo digas para que todos lo conozcamos. Hermano Cristian. Un regalo inmerecido, un don o un regalo, no un don Carlos, ¿verdad? No, pero un don, un regalo inmerecido. Gracia es un regalo que no merezco. Como en Navidad, muchos niños agarran regalos. La mayoría de los niños, ¿se los merecen? No, tristes, ingratos, buenos para nada. No hacen nada. No merecen nada. ¿Pero por qué les regalamos cosas? Porque les amamos, aunque no lo merecen. Ahora, ¿cuántos aquí merecemos vida eterna? Nadie. Nadie merecemos vida eterna, ni nada de lo que Dios nos da. Todo es por gracia. Y la salvación dice, por gracia sois salvos. No lo merecemos. Yo escuché esto ahora que vino hermano Carlos Isaí, vino a predicar, y él dijo esto, algunos te acordarás, dijo, alguien mata a mi hijo y yo lo mato. Eso es venganza. Ahora, si alguien mata a mi suegra, yo lo recompenso. No, no es cierto. Pero alguien mata a mi hijo y yo lo mato. Eso es venganza. Alguien mata a mi hijo y yo le llamo a la policía y lo ponemos en cárcel por el resto de su vida. Eso es justicia. Alguien mata a mi hijo y yo no presento cargos y lo dejo ir libre. Eso es misericordia. Pero alguien mata a mi hijo y no solo lo perdono, sino que lo traigo a mi casa, le doy todo lo que era de mi hijo, lo adopto y le doy mi herencia. Eso es gracia. Y eso es exactamente, joven, lo que Dios hace contigo y conmigo. Eso es exactamente, no merecemos, fíjate qué ilustración tan poderosa. No merecemos nada de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ser salvo es por gracia, es inmerecido. No hay manera que tú y yo podemos, no hombre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para asegurarme que voy al cielo. No hay nada que tú puedas hacer para asegurarte que vas al cielo. Lo que se podía hacer, Cristo ya lo hizo. Dijo, consumado es. ¿Te acuerdas de esas últimas palabras de Cristo? Consumado es. Es finished. Está completamente pagado. Lo que algunos quisieran que tus deudas estuvieran, ¿verdad? Completamente pagadas. ¿Amén? Y la deuda del pecado, gloria a Dios, sí está. El Señor Jesucristo la pagó en la cruz. Pero mira Tito 3:5. Mira Tito 3:5, joven. Bueno, no terminamos este. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, nota esto, joven, porque algunos creen que eres salvo por obras. Nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia, son viles. No podemos ser salvos por nuestras obras. Mira lo que dice, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras, más claro no se puede. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aunque alguien quisiera gloriarse, nadie pudiera tener obras perfectas en esta tierra. Joven, mira Tito capítulo 3:5. Nos salvó, ¿cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, joven, ¿estás entendiendo lo que dice la Biblia? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Algunos piensan, ay hermano, y te voy a explicar esto, joven, más adelante, pero algunos piensan, ay hermano, es que yo creo que yo no soy salvo porque he pecado. Como que fuiste salvo porque no pecabas. Tú en primer lugar no fuiste salvo porque no pecabas. Eres un pecador. Serás un pecador. Aún después de recibir a Cristo seguirás siendo un pecador. Hay una diferencia, ahí vamos a hablar de eso. Debe de haber un cambio, debe de haber un cambio de naturaleza, debe de haber un cambio de deseo. Yo ya no quiero pecar, pero vamos a pecar. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué estaba diciendo Pablo? I struggle, batallo con este cuerpo. Dijo, más gracias sean dadas. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos da la victoria. Dice que somos más que vencedores. Pero nos salvó, joven, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, joven, un regalo tiene que ser recibido personalmente.
Este regalo de la vida eterna tiene que ser recibido personalmente. Por eso la oración no salva, joven, es mi fe en Cristo que salva. Nada más, pues yo dije la oración no te salva. Es suerte que tú tienes tu fe en Cristo. Hay gente que gana almas, ¿verdad? Tú nada más repite y no han explicado nada, ni explican bien. Tú nada más repite y de repente gané 5. ¿Verdad? Yo apenas estoy aquí comenzando, voy en la condición y aquel ya ganó 5. Porque a veces no sabemos explicar, pensamos que la oración es la que salva, cuando la gente ni sabe qué está haciendo. Vamos a explicar bien. Pero joven, un regalo tiene que ser recibido personalmente. Mira Juan 1:12. Mas a todos los que ¿qué? Recibieron. Le decimos a la gente, hey, ¿tú le recibiste? Sí. Entonces dice, a los que creen en su nombre, ¿tú creíste en su nombre? Sí. Dice, entonces ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota esta frase, joven, que yo creo que es poderosa. La salvación no es una recompensa para el justo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los justos? En Romanos 3:10. No, como está escrito, no hay justo. ¿Cuántos? Ni aún uno. El ser salvo no es como que, ay, tremendo, ha sido perfecto, te premio con la salvación. No hay justo ni aún uno. La salvación no es recompensa para el justo, porque no hay justos, sino que es un regalo para el culpable. No lo merecemos. Es un regalo para el culpable. Y un regalo, joven, tiene que ser recibido personalmente. Ahora, joven, ¿cuáles son los resultados de la salvación? Ya vimos cómo Dios proveyó la salvación a través de Cristo. Vimos que es a través de Cristo, de su sacrificio. Vimos que es un regalo y no es por nosotros. Esto de la salvación por obras, joven, para poder ser salvo por obras, tienes que tener solo buenas obras. Un pecado nos condena al infierno. Por eso dice que el que cree, joven, que puede ser salvo siguiendo la ley, se condena. Porque para ser salvo siguiendo todos los mandamientos, tienes que seguirlos todos. Uno ya la riega. Es más, ¿cuántos has dicho una mentira aquí? Levanta tu mano, sé honesto, no seas mentiroso. Hombre, 1,000,000, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho? ¿Cuántos sabes exactamente cuántas mentiras has dicho en tu vida? Nadie. Probablemente más de 1,000,000,000, ¿verdad? Unos estudiantes del colegio bíblico aquí ya perdieron la cuenta, ¿verdad? Pero hermano, un montón. Ahora, ¿cuántas veces tengo que mentir para ser un mentiroso? One. ¿Cuántas veces necesito pecar para ser un pecador? Una. Un pecado nos arruina todo, joven. Por eso necesitamos de Cristo. El que no pecó, el que no conoció pecado, se hizo por nosotros pecado. Quiero llegar a esto, joven. ¿Cuáles son los resultados de mi salvación? Ya vimos nuestra necesidad de salvación. Somos pecadores, merecemos un castigo. Vemos ahora cómo Cristo, a través de Cristo, Él compró nuestra salvación. Somos redimidos, somos comprados, ¿verdad? Por precio, somos de Cristo. Ahora, joven, Él compró ese regalo, lo da gratis, tiene que ser aceptado gratuitamente. Ahora, mírame acá. Ya eres salvo, gloria a Dios. Tú que ya eres salvo, si tú ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, tú pusiste tu fe en Él, que Él es tu Salvador, y solamente confías que vas al cielo, no por cosas, no por tu justicia, porque no tienes justicia, sino por su justicia. Pones tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, por su sacrificio que hizo por ti en la cruz. Tú que ya eres salvo. Ahora vamos a ver qué significa ser miembro de la familia de Dios. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué pasa cuando soy salvo? Es importante, joven. Cuando agarras un membership, una membresía. ¿Cuántos son miembros de Six Flags? ¿Sí? ¿You a member? I used to be a member y me salí de eso. Amen. Y porque iba una vez al año cuando íbamos a los jóvenes, ¿verdad? Y no valía la pena. Y muchos ahí que yo soy platinum, ¿verdad? Yo apenas si entré, ¿verdad? Pero bueno, eres miembro. Cuando eres miembro, entonces ahora quieres saber qué te da la membresía, qué te cubre, qué te da, what do you get? Y eso es lo que pasa con la salvación. Muchos son salvos y ni saben qué pasó. Es más,
son salvos y actúan como que no son salvos. ¿Qué significa ser salvo, joven? Mira acá. Número 1, el castigo por nuestro pecado es quitado. El castigo por nuestro pecado o la condenación por nuestro pecado es quitada. Mira ahí, Romanos capítulo 8. Vamos a ver varios versículos. Están chiquitos aquí, joven, pero yo quería poner muchos versículos aquí para que tuvieras lo que la Biblia dice y tomaras consuelo, tomaras ánimo en lo que la Biblia nos dice. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna, ¿cuánta, joven? Ninguna condenación. ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Joven, ahora soy salvo y para mí no hay ninguna condenación. Dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira Juan 5:24. De cierto, Cristo está hablando y Cristo está diciendo, la neta te digo, ¿verdad? De cierto, the truth. Y hace énfasis, esto es cierto y esto es cierto. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, listen now, ¿tendrá o tiene? Tiene. ¿Tendrá un día o ya la tiene? Ya tenemos vida eterna. Se tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estaba condenado en camino al infierno para pasar mi eternidad ardiendo en las llamas del infierno, en el lago de fuego. Pero por Cristo, ahora he pasado de muerte a vida. Y ya no hay condenación para mí. ¿Por qué? Porque la diferencia la hizo Cristo. Nota eso, joven. Mira Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Alguna vez has faltado a la escuela y te dicen, hey, ¿por qué faltaste? Y dices, es que estaba enfermo. Justificado. Ay, es que mi perro, no trajiste la tarea, ¿verdad? Se la comió mi perro. Y mentiroso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien justifica tu falta? Es como si no hubiera pasado. Tenemos la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra culpa, joven, nuestro pecado es quitado, nuestra condenación es quitado. Pues mucho más, Romanos 5:9, estando ya, no estaremos, joven, estamos ya justificados en su sangre. Por eso cantábamos, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. ¿Qué hay en mi ser? Pecado. Pero por la sangre de Cristo que tiene poder para deshacer todo eso, joven, ¿verdad? La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, no de algún pecado, de todo pecado, dice la palabra de Dios. Estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué tremendo, joven. Somos salvos de la ira. Bienaventurado, Romanos 4:8, bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué, joven? Mira, cuando tú y yo traemos, no estamos hablando de dijo, vete y no peques más. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y ¿qué? Y se aparta. No estamos hablando de una vida en liberalidad. Que al cabo es que yo soy salvo, ¿verdad? Me voy a ir a pecar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vida ahora que tengo una nueva naturaleza. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero separarme del mundo. Yo quiero cambiar. Y eso es lo que queremos, joven, lo que debería de querer un cristiano. Pero dice, bienaventurado el varón al cual a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué ya no te culpa el Señor de ese pecado? ¿Por qué? Porque está bajo la sangre. Porque ya Cristo ya lo justificó. Cuando tú vienes y confiesas tu pecado, el hermano Melvin lo mencionaba en la mañana, pero hablamos, joven, creo que lo mencionamos el domingo también, acerca de confesarnos. Se cree esto en la Iglesia Católica, de que tienes que ir a confesar tu pecado. Y te sientas ahí, abres la ventanita, ¿verdad? Y cuentas tus pecados. Y yo te pregunto, ¿y a quién confiesa él sus pecados?
Todos tenemos pecados. ¿De qué te sirve confesarlos a otro pecador? ¿Sabes a quién se los confesamos? Dice, si confesamos nuestros pecados, a Cristo. Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Joven, a Él es quien confesamos nuestro pecado. ¿Y por qué ahora ya no somos culpados del pecado? El que confesamos, porque está bajo la sangre de Cristo. Ahora, joven, número 1, el castigo por nuestro pecado es quitado. Número 2, somos perdonados. Hay tanto aquí, joven, y yo no sé, tenemos 4 minutos. Vamos a tratar de correr por esto. Pero el castigo por nuestro pecado es quitado. Dijimos, número 2, somos perdonados. Ser perdonado, joven, significa que la deuda por nuestro pecado ha sido cancelada. Dios escoge olvidarse, es una decisión que Dios hace basado en que Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya están pagados. Ahora Cristo ve nuestros pecados y dijo, tú pusiste tu fe en Cristo, ahora tus pecados son cancelados, tu deuda por tus pecados son cancelados. Imagínate qué bendición que alguien dijera, tu deuda por tu carro, tu deuda por esto, tu deuda por lo otro es cancelada. No debes ya nada. ¿Por qué? Porque alguien más la pagó. Alguien más la pagó. Dios escoge olvidarse de nuestro pecado. Joven, gloria a Dios. Hay perdón en Dios. Si no hubiera perdón, joven, ¿cómo pudiéramos mantenernos? Ahora te voy a decir qué pasa. Muchos vivimos en constante tormento, constante culpa de pecado que ya hemos confesado. Y vivimos en constante culpa. ¿Por qué? Porque el diablo, y vamos a ver esto más adelante, pero el diablo dice en Apocalipsis que un día será echado ya el diablo en el lago de fuego. Será lanzado fuera el acusador de los hermanos. Quien te acusa de pecado que ya ha sido perdonado es Satanás. Y te acusa y te acuerdas. Ese es Satanás, él es el acusador de los hermanos. Pero joven, si no hubiera perdón, how do we go forward? ¿Cómo seguimos? Por eso dice aquí Salmos, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Imagínate, hermano Jay, imagínate, hermano Eduardo, que Dios estuviera todo el tiempo, pecador, eso que hiciste, pero Señor, ya lo confesé, Señor, pero ya me aparté, Señor, sí, pero eso. Dice, si mirares a los pecados, ¿cómo? Dice ahí, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, mira lo que dice, joven, pero en ti hay, ¿qué, joven? Perdón. Gloria a Dios. Dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice la Biblia ahí, joven, que en Dios hay perdón. Ahora, nota esto. Cristo vino para salvarnos, pero Cristo también vino para perdonar nuestros pecados. No está en tu hojita esto, pero lo estás buscando, ¿verdad? Lucas 24:45, mira versículo 46, por el tiempo así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. No te olvides del arrepentimiento, porque tiene que haber arrepentimiento, un cambio de dirección. Pero dice, y el perdón de pecados en todas las naciones. Cristo vino, joven, para dar perdón de pecados. Último, vamos a ver nada más estos versículos. Quiero que dejártelos contigo. Y otra vez, joven, a veces vivimos nuestra vida en constante culpa cuando Cristo vino a quitar nuestra culpa. Cristo vino a perdonarnos. Y la cosa es esta, joven. Tanto como hablamos de incredulidad, algunos no le creemos a Cristo que Él perdonó nuestros pecados. Perdonó. Él se olvida, como vamos a ver aquí, Él se olvida de nuestros pecados. Pero ¿sabes qué hace Satanás? Quiere convencernos de que todavía son. No, ya, si ya lo confesamos, si ya nos apartamos, dice Dios, joven, que eso ya está bajo su sangre, eso ya está. Mira lo que dice Dios en Jeremías 31:34. Perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice, joven? No me acordaré más de su pecado. Dios dice, no me voy a acordar más de tu pecado. It's gone. No me acuerdo. Un tremendo himno, ¿verdad? Le dice ahí, himno, canción, whatever. Pero dice ahí, una de los Tigres del Norte. No es cierto, ¿verdad? Pero un himno que dice, ¿verdad? Que está el hombre así, Señor, ¿verdad? Que mi pecado. Y dice el Señor, what sin? ¿De qué estás hablando? What are you talking about?
Yo ni sé de qué estás hablando. Ese pecado ya te lo perdoné, hasta me olvidé. Los que recordamos, joven, somos nosotros y nos creemos las mentiras del diablo. Ay, Dios, mi pecado. Dice, ¿cuál pecado? Bueno, estamos hablando de pecado confesado y del cual ya nos apartamos, joven. Y dice aquí en Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. How far is from the east from the west? Como está lejos el oriente del occidente, así Cristo ha alejado nuestras rebeliones. Dos últimos versículos y terminamos. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Están, joven, en lo profundo del mar. Los beneficios de ser perdonados, joven. Gente dice, hermano, es que usted no sabe lo que yo hice. Es que no sabe lo que yo hice. Man, al malhechor que estaba al lado de Cristo, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así hayas hecho lo que hayas hecho, joven, hay perdón en el Señor. Hay perdón en el Señor. Y último aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La razón por la cual, joven, nos sentimos culpables aún es porque no hemos confesado pecado o porque no le creemos a Dios. A lo mejor estamos viviendo en pecado y no lo hemos confesado, o porque no le creemos a Dios y le creemos más al diablo que nos acusa de nuestro pecado. Nos dice aquí, mira, joven, termino con esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Listen now. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué tremendo abogado tenemos, joven. No un Cristo condenador, sino un Cristo que murió para darnos, y vivió perfecto y murió y se ofreció a sí mismo por nosotros, para ahora, joven, darnos su justicia. Qué tremenda salvación tenemos. Qué salvación, joven, tan grande tú y yo disfrutamos. Algo tremendo para meditar aquí en cuanto al perdón. Vamos a hablar de la adopción la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias